El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto de un salto, se puso de pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos, las lecturas del día de hoy me llevan a una historia real, a una historia que sucedió aquí en Estados Unidos. Estoy seguro que algunos de ustedes la conocen y otros pues todavía no, pero han disfrutado de esa comida. Y se trata de la historia del coronel Sanders. Él fue el fundador del Kentucky Fried Chicken. Yo pienso que todo mundo conocemos el Kentucky Fried Chicken. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿qué tiene que ver el Kentucky Fried Chicken y el coronel Sanders con el Evangelio del día de hoy? ¿Verdad? Pero el coronel Sanders logró su imperio comercial gracias a su dedicación, pero especialmente a su persistencia, a su constancia, a no dejar las cosas a ver qué pasa. Fíjense que antes de que se fundara el Kentucky Fried Chicken, el coronel Sanders iba de restaurante en restaurante o a cualquier lugar donde se vendiera comida, a mercados, etcétera, donde se vendía comida, y hacía una demostración de su receta secreta del pollo. Pero fue rechazado más de 1000 ocasiones. Más de 1000 ocasiones. Hasta que alguien lo escuchó y pudo poner a trabajar su proyecto. La pregunta es: ¿cuántas veces o a las cuántas veces te hubieras tú desanimado? ¿A las 2? ¿A las 3? ¿A las 15? ¿A las 100? No sé, yo pienso que yo no haría más de 5, ¿no? No sé ustedes. Porque cuántas veces nosotros tenemos una idea y tratamos 1 o 2 veces y no funciona y abandonamos ese plan. Pero hermanos, esto que le pasó al ciego no es lo que nos pasa a nosotros. En primer lugar, me gustaría decir que este ciego no era ciego. Este ciego no era ciego, era invidente. No podía ver. Pero si vamos a los ciegos que Jesús marca en el Evangelio, en los Evangelios, a Jesús les llamaba ciegos a aquellas personas que no tenían esperanza ni fe, como los fariseos. ¿Recuerdan ustedes cómo le decían Jesús a los fariseos? No hay más ciego que aquel que no quiere ver. Eso es lo que Jesús hablaba de esos ciegos, los que eran incapaces de ver que Dios pasaba por ahí, que los estaba visitando y no lo podían reconocer. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos reconocido a Jesús? ¿Cuántas veces de nosotros miramos que pasa a través del hermano que va caminando, que tiene una necesidad, o simple y sencillamente lo ignoramos? No somos capaces de reconocer que Dios está en nuestras vidas, en nuestra historia, en nuestros problemas, y también cuando nosotros perdemos la fe y la esperanza. Cuando esto pasa, hermanos, entramos en la oscuridad.
Y cuando nosotros entramos en esa oscuridad, las tinieblas se apoderan de nuestro corazón y entramos en la ceguera más profunda. Sin embargo, Bartimeo, con esta limitación, con esta discapacidad, estaba al borde del camino, o sea, a la orillita del camino. Mira qué interesante reflexión el Señor me da aquí. ¿Cuántos de nosotros estamos a la orillita del camino de la fe y no caminamos por ese que es el camino, la verdad y la vida? Estamos en el pecado, a la orillita del camino, pero no hacemos lo que el ciego hizo. Y este ciego se había enterado de que Jesús estaba saliendo de Jericó, y por donde Jesús andaba, la verdad que nunca pasaba desapercibido. Llegaba la gente, iban los enfermos para sanación. Y este ciego escuchó y se enteró de que Jesús estaba pasando e hizo algo muy audaz, muy inteligente. Se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David. Imagínatelo, imagínate cómo el ciego estaba gritando. Imagínate que tú estás ahí presente también, a la orillita del camino. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los que estaban a un lado también a la orillita del camino lo callaban. Cállate. Y qué pena, ¿verdad? Que los pobres molesten. Qué pena que los enfermos molesten, que los necesitados molesten. La sociedad, hermanos, así es. Y nosotros somos parte de esa sociedad. Siempre tratando de callar, de suprimir, de reprimir a los pobres, a los necesitados, a los refugiados, a los inmigrantes, a los que tienen alguna incapacidad. Pasa muy seguido, hermanos. Pero a Bartimeo, ¿qué hacía Bartimeo? A Bartimeo no le importó nada lo que dijeran. Él seguía gritándole: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No le importaba que la gente lo quisiera callar. Él seguía. ¿Cómo decía el ciego? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero Jesús se pasó. Jesús se fue de paso. No se detuvo. ¿Qué hizo el ciego? ¿Se cayó? No se cayó. No se cayó. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces gritó el ciego? 1000 veces, como el coronel Sanders, no sé cuántas. No sé cuántas veces gritó el ciego, pero lo que sí te puedo decir es que gritaba fuerte, con fe, con persistencia, no se desanimaba. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una necesidad y le pedimos a Dios y ya estamos seguros de que el Señor no nos va a dar esa gracia? Pedimos sin fe. Pedimos sin consistencia, sin persistencia, sin la seguridad de que el Señor te va a conceder esa gracia. Nosotros pedimos solamente por pedir, pero no porque creemos que nos lo va a dar. Pensamos que Jesús no nos escucha. Porque si no recibimos ese favor a la primera que nosotros pedimos, ya no volvemos a insistir. Recuerda a este ciego, o mejor dicho, a este invidente. Jesús se pasó. Pero Jesús se detuvo. De repente, dice el Evangelio, se detuvo y lo llamó. Ya se había pasado Jesús. Y le dijo: ven. ¿No hubiera sido más fácil que Jesús se detuviera? Jesús sabía exactamente que el ciego lo estaba escuchando. ¿Por qué no se paró Jesús ahí a un ladito de él y le dijo: ¿qué quieres, no? Jesús le dijo: llámenlo o llámenlo. El Evangelio nos dice que el ciego dio un salto, se quitó el manto y a tientas comenzó a caminar. ¿Qué crees, hermano, que era lo que animaba al ciego a caminar? La fe, la esperanza, ¿verdad? Y ahí va el ciego, dando tumbos. A lo mejor alguien lo ayudaba, le daba una mano, le decía por acá, por aquí. El ciego se dejó guiar por las voces, por los empujones y por las manos que lo llevaban y lo conducían. Y se dejó conducir, se dejó llevar hasta
enfrente de Jesús. Hermanos, ¿nunca te han invitado a ti a visitar a Jesús? ¿Nunca te has dejado llevar hasta donde está Jesús? ¿Cuántas veces nosotros no emprendemos nuestro verdadero camino hacia aquel que decíamos que es el camino, la verdad y la vida? Incluso cuántas veces nosotros somos piedra de tropiezo para otros. Aquí hay una frase hermosísima que Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Ustedes creen que Jesús sabía? Lógico que Jesús sabía. Jesús sabía. ¿Por qué le pregunta? ¿No se daba cuenta de lo que el ciego necesitaba? Claro que sí. Jesús hace esta pregunta obviamente porque quería que esta persona reconozca su dependencia de Dios. Por eso te pregunto a ti, hermano, ¿también tú eres capaz de reconocer la dependencia profunda que cada uno de nosotros tenemos con Dios? Muchas veces nosotros solamente pensamos que somos suficientes. Nosotros somos insuficientes. Siempre necesitamos la dependencia de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra dependencia que tenemos con el Señor, es cuando somos capaces de detectar de lo que tenemos que ser sanados y liberados. Por cierto que hay que utilizar una buena, profunda autocrítica para reconocer nuestros errores. Podemos empezar a cambiar cuando nosotros reconocemos. Podemos experimentar un cambio cuando reconocemos que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia de Dios. Hermanos, tenemos que darle paso a la humildad para el cambio. Cuando uno es capaz de reconocer el error, cuando uno es capaz de decir, lo siento de verdad en el corazón, es entonces cuando dejas entrar la luz. ¿Qué harías tú si Jesús viniera en este momento y se parara aquí, que se nos apareciera en este momento? Yo pienso que romperíamos la formalidad de estar ahí, nos aventaríamos al piso, ¿no? A pedirle todas nuestras necesidades más profundas. Si Jesús viniera. Hermanos, Jesús aquí está todos los días. ¿Cuántos de nosotros nos venimos a arrodillar delante de Él? ¿Cuántos de nosotros venimos verdaderamente a adorarle en el Santísimo Sacramento? Todos los días. Aquí está. Cada vez que miren ¿dónde está la velita roja, Padre? Que no la miro aquí. Ah, bueno. Cuando la miren encendida es que ahí está. Jesús, vivo, con cuerpo, alma y divinidad. Y hoy vamos a tener la oportunidad de recibirlo, para agradecerle, para adorarlo y para presentar nuestras necesidades más grandes. Miren, hermanos, hermanas, mucha gente se sana y se libera con Jesús y aquí lo tenemos presente. Tú puedes sanar el día de hoy de lo que tú puedas traer en tu corazón y también cosas físicas, porque el Señor nos sana de todo. Él es Jesús Eucaristía. 67% de católicos no creen que Jesús se encuentra en la Santa Eucaristía. Solamente el 33% más o menos cree que Jesús está en la Santa Eucaristía. Ojalá que ustedes sean de los 33%. Muchos no reconocemos a Jesús que está aquí en la misa. Y es que, hermanos, ahora sí que es crítica, pero a veces que venimos a misa durmiéndonos. Venimos a misa distraídos, solo por cumplir. No venimos con esa hambre que traía el ciego, ¿verdad? Con esa hambre de poder encontrarse con ese Jesús vivo que lo sanó. Es capaz de sanar tu ceguera. Así es de que si venimos con esa actitud, pues vamos a salir igualitos de la misa. Así como llegamos, vamos a salir igualitos, un poco más aburridos a lo mejor nomás. Queridos hermanos y hermanas, vamos a pedirle a nuestra Santísima Virgen María que nos ayude para que en esta Eucaristía podamos nosotros siempre tener fe y esperanza, que es lo que nos da esa fuerza para llevar a luchar, a ser persistentes, a no desanimarnos frente a las adversidades y los problemas que estamos enfrentando. Solamente para cerrar, en el Evangelio dice que cuando el ciego se sanó, entonces siguió Jesús, ya no a un ladito del camino, dice, por el camino. Ojalá que nosotros logremos esa sanación y podamos caminar por ese camino
por esa verdad y por esa vida que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.